Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias por el privilegio, Señor, de abrir nuestros ojos y poder ver, Señor, la luz que tú creaste, Señor, en un principio. Gracias, Señor, porque tal vez otro joven pudo haber estado aquí en vez de nosotros, pero tú nos has dado el privilegio en tu misericordia, en tu amor infinito, de que pudiéramos llegar a este lugar. Gracias, Señor, que no haya ninguna distracción, Señor, que no haya ninguna preocupación, que no haya, Señor, nada que nos desenfoque y nos saque, Señor, de esta atmósfera. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Déjeme acomodar. Bueno, ¿cómo se llama nuestro congreso o nuestro retiro? Activando la consagración, ¿cierto? Jóvenes sin tacha. Bueno, igual uno piensa hartas cositas sobre esto y en esta semana yo pensaba en una palabra que era consagración y esa palabra consagración me llevaba a otra palabra y después esa palabra me llevaba a otra tercera palabra, ¿ya? Pero me gustaría saber si alguien entiende lo que es consagración. ¿Alguien me ayuda? ¿Dice algún comentario, algo? ¿Qué cree usted que es consagración? Guardarse, apartarse, afirmarse. Muy bien. Cuando buscamos en la Biblia consagración, también la palabra consagración tiene que ver con sacrificio, ¿cierto? Pero en el hebreo nos dice algunos significados de los que ustedes mencionaron, que era ser santo, hacer santo, consagrar, dedicar, santificar, dice que también es reverencia, dice que es apartar para un uso santo, apartar para un uso santo. Es la dedicación de alguna cosa o persona para un propósito sagrado, con la implicación de que el objeto o la persona dedicada esté separada del uso común. Una persona consagrada o algo consagrado es algo que es fuera de lo común. Es decir, si yo quiero tener una vida consagrada, yo voy a empezar a dejar de ser algo común. Y tiene mucha... Me llama la atención porque de pronto el joven cristiano en el colegio, en algún lugar de trabajo, qué sé yo, a veces puede pasar a ser alguien diferente. Si es un cristiano que de verdad quiere guardar los principios de Dios, si es un cristiano que de verdad quiere consagrarse para Dios. Pero si tú sientes que eres alguien diferente, pero porque estás siguiendo un camino para agradar a Dios, déjame decirte que está bien, porque eres algo fuera de lo común. Lo de Dios es fuera de lo común. Amén. ¿Me sigue la idea? Estar consagrado es un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios y también con los demás, ¿cierto? Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que la consagración implica en nuestra vida un deber, un sacrificio vivo. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio vivo para el Señor. Amén. Una vida consagrada y en santidad no hace cosas ocultas. Una vida consagrada para Dios no hace cosas ocultas. Si usted es un joven que quiere ser consagrado, no anda pidiendo besitos ocultas. Si usted es alguien que se está consagrando, no anda pidiendo
o haciendo propuestas ocultas. ¿Cierto? Ahora, le dije que yo estaba pensando en lo que era consagración y yo veía más allá de eso que era consagración. Y consagración tiene que ver también con pacto. Y todo pacto tiene una señal, un ejemplo. Cuando Dios hizo un pacto con la tierra, con Adán, puso un arco iris. Eso fue una señal para Dios recordar que hizo un pacto con el hombre. Otro ejemplo, que otra señal de un pacto, Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de eso era una circuncisión. Entonces hay pactos que tienen señales que se ven. Entonces, si usted es alguien que se consagra, es alguien que debe tener un pacto y eso se debe ver. Alguien consagrado se debe ver y no anda haciendo cosas ocultas. Amén. Ahora es interesante porque podemos ver cómo en la Biblia los pactos tienen una construcción progresiva. Por ejemplo, el pacto con Adán. Vemos cómo Dios preservó la humanidad a través de Adán. Después vemos cómo Dios restaura, hace un pueblo nuevo a través del pacto con Abraham. Después vemos cómo Dios, a través de un pacto con Moisés, un pacto mosaico, Él restaura leyes, pone leyes a su pueblo. Después también vemos otro pacto progresivo que es el pacto davídico, que es donde vemos que Dios le hace una promesa a David de que siempre en su linaje va a haber un sacerdocio eterno, un rey eterno. Y el final de esto se cumple con el nuevo pacto donde viene Jesús, su Hijo. Entonces vemos cómo hay pactos que son progresivos, que al juntar toda esta historia vemos que es importante el principio, pero que también es importante el final. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Tal vez hoy usted está acá porque a lo mejor una abuelita hizo un pacto con el Señor y usted no lo sabe, o alguien muy lejano y usted no lo sabe. Ahora, ¿por qué no nos queremos consagrar? Yo le pregunté al Señor, ¿por qué cuesta consagrarse? Y cuesta consagrarse, el Señor me hablaba, porque consagrarse conlleva responsabilidad, conlleva compromiso, conlleva sacrificio, y eso es algo que nuestra generación hoy día no quiere. Nosotros no queremos compromiso, nosotros no queremos sacrificio, nosotros hoy no queremos tener responsabilidades, queremos lo más fácil. Por eso es normal que hayan pensamientos de muerte. Ejemplo, muchas veces lo decimos como talla, pero ¿por qué será que aflorece de nuestro corazón? Cuando tenemos un día muy ajetreado y decimos tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y un montón de cosas y se junta todo como un estrés, de repente dice, es más fácil morirse, prefiero morirse, prefiero morirme. Porque a veces, como tenemos que tener compromiso y responsabilidad, lo que hace el enemigo es que nos ofrece una puerta llamada pensamientos de muerte para escapar de todas esas cosas que tenemos que hacer. Por eso también nos cuesta consagrarnos. Por eso también nos cuesta tener una vida apartada para Dios. ¿Me siguen la idea o no? Ahora, también, ¿por qué muchas veces tampoco tomamos un compromiso de consagración? Puede ser muchas cosas, pero el Señor, y es lo que le quiero hablar hoy, de límites. La consagración tiene límites. Por eso, hoy yo les quiero hablar de los límites que consagran. Amén. ¿Me deja tomar agua? Los límites que consagran. Ahora quiero dejar bien claro, muchas veces pensamos que los límites nos coartan de nuestra libertad. Pensamos que los límites son algo para molestarnos, para no tener una vida tranquila.
Pero los límites de Dios son sanos. Dios lo que ama le pone límites. Dios dice en la Biblia que Él le puso límite a las olas, al cielo, a la luz, a la oscuridad, a la playa, a la tierra. Dios le puso límites, por ejemplo, a las esposas, a las mujeres. Su esposo es cobertura. Dios le puso límite, por ejemplo, al hombre, que es Jesús, su protección. ¿Qué es un límite? Límite es una protección. Pero muchas veces nosotros lo tomamos como una molestia. En el mundo hay límites, pero cuando les conviene al sistema. Hay límites que les ayuda a controlar a la masa. Pero hay otras cosas en las que no hay límites. Por ejemplo, en pensamientos como ideología de género. No hay límites, por ejemplo, para vestirse. No ponen límites, por ejemplo, para uno expresarse de una forma como lo hacen así mala, que dan un mal ejemplo en lo sexual, por ejemplo. Hay cosas que el mundo permite que se excedan los límites. Pero los límites de Dios son buenos. Repita conmigo o dígale al que está al lado. Los límites de Dios son buenos. Están falando con você. Por ejemplo, el otro día con mi esposa hablábamos algo del matrimonio. Y era que mucha gente dice que el matrimonio es un problema. Y con mi esposa llegamos a la conclusión que es verdad. No, no es broma. No, llegamos a la conclusión que el matrimonio no es un problema. El matrimonio tiene límite, que lo que hace es exponer nuestra inmadurez. Lo que hace exponer es nuestro orgullo. Lo que hace exponer es nuestras carencias. Entonces, el matrimonio tiene ciertos límites que expone cosas que generan un problema, pero que hay que cambiarlo, que hay que cambiar esa conducta. Pero como no queremos cambiarlo, ¿sabe cuál es la respuesta? Decir, el matrimonio es un problema, porque no estamos dispuestos a cambiarlo. Entonces, la consagración va a traer ciertos límites que te van a hacer que cambies ciertas conductas. Y para ti va a generar un ruido porque vas a decir, consagrarse es una molestia, consagrarse es un problema. Pero al contrario, viene a sacar todo lo que a Dios no le agrada, viene a sacar tu inmadurez, tus cambios de ánimo. Eso es lo que viene a traer una consagración de Dios. Nuestra juventud hoy prefiere ser más estimulada que instruida. Ese es un gran problema que hoy tenemos. Amén. Jueces 13:25 dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hermano, aquí el Espíritu Santo me permitió descubrir algo muy lindo que yo no lo había visto. ¿Ya? Se ha escuchado mucho de cuáles son las razones de por qué Sansón lo abandonó el Espíritu Santo, ¿cierto? Por ejemplo, dicen que fue porque se le cortó el cabello, ya que él tenía un pacto de nazareo y no se podía cortar el cabello, ¿cierto? Algunos dicen porque fue desobediente. Otros dicen fue porque tocaba cosas muertas y en el pacto de Nazareo no se podía tocar cosas muertas, ¿cierto? Ahora, yo no vengo a decir que esas cosas están mal, al contrario, yo quiero añadirle un ítem a esa lista de por qué el Espíritu Santo abandonó a Sansón. Dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sorá y Estaol. Eso me habla de límites. Mire, ¿se ve? Sí. Creo que es este. ¿Se ve el mapa? Ya, esperen que lo estoy buscando. ¿Ven el 12? ¿El número 12? Ya, ahí dice Sora y Estaol. Ese es más o menos el lugar donde nació Sansón. Y ese era el lugar donde Sansón mantenía, y ese era el lugar donde el Espíritu Santo se manifestaba en Sansón.
¿Ya? ¿Se entiende ahí, cierto, hasta el momento? Ahora, lo que Dios me mostraba a través de esto, que el Espíritu Santo también abandonó a Sansón, era porque él traspasó los límites, porque él salió de los límites de un pacto de consagración que él tenía. Y mire, lo podemos ver en esto. Ahí después explico esa palabra. Jueces 14:1 dice, y descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora si volvemos a otro mapa, mire, ve dónde está Sora y Estaol, ¿cierto? Y ve al otro lado donde está Timná. Dice que él descendía a Timná, o sea, se salía de los límites. Y esto no lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Jueces 16:4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Soré, la cual se llamaba Dalila. O sea, podemos ver varias veces que Sansón era normal en él salirse de los límites que Dios le había puesto. Y se salía de los límites y aún así el Espíritu Santo se manifestaba, porque cuando él salía había gente que lo quería capturar, pero decía que el Espíritu de Jehová venía sobre él y decía que mataba 30 hombres, decía que el Espíritu de Jehová venía sobre él y que con una quijada mataba 1000 hombres, decía que el Espíritu de Jehová venía sobre él y derribaba puertas y las empujaba, puertas de hierros grandes. A pesar de que él se salía de los límites, aún así el Espíritu Santo se manifestaba. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas veces te puedes salir de los límites de Dios y por misericordia se pueden manifestar dones, se pueden manifestar cosas de Dios, pero eso no quiere decir que estemos bien. Eso no quiere decir que estemos dentro de los límites de ser un consagrado. Y me llamó mucho la atención porque dice que se manifestaba, y la palabra manifestar es pan, que dice impulsar, agitar, perturbar, quebrantar, turbar, golpear regularmente, y dice dar golpecitos. Y no alcancé a poner otra, pero una decía dar golpecitos en el corazón. Y cuando decía dar golpecitos en el corazón, me acordé cuando estaba en mi primer amor, que yo hacía algo y le fallaba al Señor, y yo sentía la necesidad de que hubiera un culto, porque tenía la necesidad de pedir perdón, porque sabía que me había salido de mis límites. Y yo iba a ese culto y sentía como me reconciliaba de nuevo con el Señor. Y fue así muchas veces, hasta que llegó un día que me di cuenta que estaba haciendo lo mismo, pero que ya no sentía golpes en mi corazón, que hacía lo mismo, que me arrepentía. Donde antes sentía mucho dolor, me di cuenta que ya no lo sentía como antes, que ya no había algo que me perturbaba, que ya no había algo que me inquietaba. Tal vez a ti también te pasa lo mismo. Tal vez hay momentos, o hubo un momento en que el Espíritu Santo te perturbaba cuando cruzabas los límites. Cuando cruzabas los límites de una relación, cuando cruzabas los límites de una amistad, cuando cruzabas los límites con tus padres. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de que volvamos a sentir golpecitos, de que podamos volver a sentir golpes, para que el Espíritu Santo no se deje manifestar en nuestra vida. Yo no sé si usted lo toma como importante esto, pero yo no quiero que el Espíritu Santo se deje manifestar en mi vida. Por eso yo podía entender, o podía ver, que esta pudo haber sido una razón de por qué el Espíritu Santo abandonó a Sansón, porque había cruzado los límites. Y un día, cuando él pensó que iba a volver a escapar como siempre lo hacía, el Espíritu Santo no se manifestó. Y fue capturado, fue llevado preso, perdió sus ojos.
Tal vez hoy necesitamos hacer pactos. Tal vez hoy necesitamos hacer un pacto con nuestros ojos, ponerle límites a nuestros ojos. Por algo Job hizo un pacto con sus ojos para no mirar a nadie, a ninguna doncella. Tal vez hoy tú necesitas ponerle límites a tus ojos. Tal vez hoy tú necesitas ponerle límites a tus pasiones, a tus emociones, a tus deseos. Repita conmigo, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, no dejes de manifestarte en mi vida. Otro, Jeremías 15:9 dice: entonces esto dijo el Señor, si cambias y regresas a mí, yo te restauraré y estarás ante mi presencia. Si dejas de hablar bobadas, esta la busqué específicamente para ustedes, y dice lo que en realidad tiene valor, entonces tú serás quien hable por mí. Son ellos los que tienen que volverse a ti y no tú quien tiene que volverse a ellos. Me gustó esta versión, ¿sabe por qué? Porque dice, si cambias y regresas a mí, es como que me diera a entender que en algún momento Jeremías estaba bien con el Señor, ¿cierto? Yo sé que esto tiene un contexto un poco diferente, pero le estoy dando otro ángulo. Es como que Jeremías hubiese estado en una relación bien con el Señor, como muchos cuando llegamos al Señor, pero como que hubo un momento en que Jeremías salió de los límites del Señor y Jeremías empezó a quejarse y empezó de pronto a tener como ciertas juntas que no debía tener, ¿cierto? Y empezó ahí a sobrepasar los límites hasta que el Señor le dice, si cambias y regresas a mí, tal vez hoy tú necesitas regresar con el Señor. Tal vez tú estabas como Jeremías en algún momento en la presencia del Señor, danzando, sirviendo, y hoy te cuesta. Hoy vengo a decirte de parte del Señor que si cambias y regresas al Señor, dice que Él te restaurará. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que podamos tener una conversión genuina. Jeremías era un personaje que tenía un desgaste emocional, sentía que lo que estaba haciendo era inútil, tal vez como muchos de nosotros. Porque Jeremías fue un personaje que fue rechazado, tuvo depresión, tuvo desánimo, sentía que lo que estaba haciendo no estaba siendo útil. ¿Quién de aquí se siente que lo que está haciendo no es útil? Hace unos meses, un pensamiento que empezó a confrontarme mucho, y era que yo dije, Señor, ¿de verdad habré cambiado? ¿De verdad el Evangelio me ha cambiado? ¿O seguiré siendo igual? Y siempre esa pregunta estuvo por varios días. ¿Alguien le ha pasado eso? Que se pregunta a sí mismo si estará haciendo bien las cosas, sobre todo cuando de pronto hay momentos en la vida que como que hay críticas, quejas, como que sientes que no valoran lo que estás haciendo, ¿cierto? ¿Alguien se ha sentido así o no? Y yo estaba en esa, hace unos meses estaba así, y de repente un día recibo una llamada y me dicen, Julanito tal, lo asesinaron. Y era alguien que yo conocí cuando recién llegué a Colombia y compartí mucho con él. Él había perdido a su hermano allá y se vino para acá para escapar de todo ese desorden que estaba teniendo en su vida. Pero fue peor acá. Y yo fui a su funeral. Y habían pasado por lo menos unos 12, 13 años que me encontré con personas que yo no había visto. Y yo decía, estaban igual o incluso peor que hace 10 o 12 años. Y empecé a preguntar, ¿qué pasó con Julanito de tanto? Me dicen, no, lo deportaron. Yo, ¿y qué pasó con el otro? No, que está en la cárcel. ¿Y qué pasó con el otro? No, murió hace 5 años. Yo, 5 años. Nunca me enteré.
y era con la gente que yo compartí en algún momento. Y de repente yo me siento y el Señor me habla y me dice: me habías preguntado si el evangelio te había cambiado. Mire, hermano, yo no soy perfecto, tengo muchas cosas que aprender, todavía soy inmaduro y todo, pero me di cuenta que el evangelio sí me había cambiado, porque a lo que soy ahora es diferente a lo que era hace ese tiempo. No es que yo estuviera haciendo lo mismo que ellos, pero probablemente si yo me juntaba con esa persona, probablemente mi camino hubiese sido similar. Y me di cuenta que el evangelio puso límites en mi vida, que ese evangelio puso límites en mi vida y hoy me permiten a que hoy yo pueda hoy hablarles a ustedes, por ejemplo. Que aunque a veces pensamos que el evangelio es una jartera, es una palabra colombiana, es una molestia, pero al pasar el tiempo te das cuenta que el evangelio te está protegiendo sin darte cuenta. A mí me impuso el evangelio mi mamá. Ella me obligó a venir a esta iglesia. Pero aquí estoy agradecido porque me he dado cuenta que yo pude haber sido uno de esos muchachos de hace 12 años. Entonces, y tal vez todavía no lo comprendo, pero yo decía en ese momento, en ese funeral: Señor, gracias, porque has puesto límites en mi vida, aunque hay veces han sido difíciles. Y yo lloraba, tal vez la gente pensaba que yo estaba llorando por el muerto, pero no. Estaba llorando porque Dios, sin yo entender, puso a través de una madre límites con el evangelio. Tal vez hoy muchos de ustedes vinieron obligados, no querían, pero lo único que tal vez sabe su papá es que si ustedes reciben una palabra acá, ellos sienten que van a estar protegidos en esos límites. En estos días va a llegar una persona que la mamá está desesperada y lo va a enviar y le pagó, a pesar de que tiene ya muchos años, y le pagó el campamento. Y ella sabe que si él logra recibir el evangelio, los límites del evangelio lo van a sacar de ese mundo que él lleva, de esa vida que él lleva. Y lo tremendo es que tiene razón, el evangelio sí pone límites que cambian nuestra vida. Amén. Jeremías, estamos en Jeremías, un hombre que la pasó muy mal, pero llegó un momento en su vida en que Jeremías 29 dice: sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mi hueso, estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Jeremías, a pesar de que hubo un momento de que no estaba convertido, llegó un día en que la palabra del Señor fue tan fuerte como un fuego, que aunque él no quisiera hablar, algo le impedía no hacerlo. En este campamento, en este retiro, el Señor va a poner un fuego, va a manifestar un fuego, que cuando salgamos de acá, aunque usted quiera callar, no lo vamos a poder. Y sabe, esto fue importante en Jeremías, porque dice que Jeremías después fue metido en unas cisternas de barro, como de tierra movediza, me imagino yo, y se estaba hundiendo, se estaba tal vez ahogando, no sé si el barro ahoga, perdón mi ignorancia, pero dice que unas cuerdas, le arrojaron unas cuerdas con las que él pudo salir. Hoy Dios sabe que hay jóvenes que están en cisternas de barro, que sus pensamientos son barros, que sus pensamientos son como lodo, que no nos permite ver bien, que ahora tal vez nuestros pensamientos se hacen como una nube oscura, pero el Señor quiere traerte cuerdas de amor. El Señor quiere traerte cuerdas de amor para sacarte de ese lodo, para sacarte de esa cisterna, de esos pensamientos donde te ahogas. ¿Alguien quiere salir de esa cisterna? Que el Señor venga a traer ese fuego del Espíritu Santo. Amén.
me la voy a pasar. ¿Me ayudan con el pianito? Mi hermana. Éxodo 3, Éxodo capítulo 3, del 1 al 4. Este era un pacto con Moisés, que Dios hace con Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro, Jetro, que era sacerdote de Madián. Un día, llevándolas a través del desierto, llegó hasta el monte de Dios, que se llamaba Joré. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: ¿qué cosa tan extraña voy a ver? Porque ¿qué cosa tan extraña voy a ver? Porque no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí estoy, contestó Moisés. Moisés tiene un llamado del Señor a través de una zarza, ¿cierto? Y lo voy a resumir porque no voy a alcanzar. Pero Dios le hace a Moisés un llamado, y si usted lee Éxodo, sigue leyendo ese mismo capítulo, Moisés se presenta con 5 excusas a Dios. Le dice: ¿quién soy yo? Porque Dios le manda una tarea. Él le dice: ¿pero quién soy yo? Después le dice: ¿quién me envía? Y el Señor le responde: el yo soy. Diles que te envía el gran yo soy. Mire, y aquí hay una gran revelación de la Escritura. Que usted crea o no crea, Dios es Dios. Aunque usted no crea, Dios es Dios. Aunque el mundo no crea, Dios es Dios. Y Dios le dice a Moisés: ve y dile a Faraón que yo soy. Tercera excusa que le dice Moisés a Dios es: ellos no me crearán. Y Dios le da 2 señales: la vara de autoridad y una mano renovada del corazón, que sacó del corazón. Le renovó su corazón para que le creyeran. Cuarta excusa, dijo: ay Señor, si no sé hablar bien. Y Dios le dice: pero vas a ir con mis palabras, yo soy el que te da las palabras. Y la quinta excusa que Moisés dice: Señor, mejor envía a otro. Hasta que el Señor se enoja. Y podía yo entender esto: Dios te puede levantar de tus fracasos, pero Dios no te va a levantar de tus excusas. Todos ustedes tienen un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Porque hay personas que vinieron aquí pensando: ¿a qué voy a ir si no soy útil? Éxodo 4, 24 y 26 dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo, a Moisés. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Moisés tenía un llamado, Moisés tenía un propósito, y Dios ya lo había enviado a Egipto. Pero antes de salir de Madián, de los límites de Madián, antes de salir del lugar donde Dios se había manifestado a través de un fuego en la zarza, Dios casi mata a Moisés. Y yo preguntaba: Señor, ¿por qué casi matas a Moisés si tú lo enviaste? Y entendí algo tremendo. Moisés tenía un llamado, pero la santidad de Dios es más grande que tu llamado. La consagración de Dios es más grande que tu propósito. Moisés no tenía el pacto de circuncisión, por eso Dios lo iba a matar. Dios lo que le estaba diciendo a Moisés, en otras palabras, era: Moisés, antes de que tú mueras en manos de Faraón, como no tienes un pacto conmigo, yo prefiero que mueras en mis manos, porque en mis manos hay amor. Dios le estaba diciendo a Moisés: antes de que te salgan los límites donde yo me manifesté a tu vida, tú tienes que hacer un pacto conmigo. En este lugar van a haber manifestaciones y vamos a ir de menos a más. Pero el domingo tú no te puedes ir de este lugar
sin hacer un pacto con el Señor. Yo te amo tanto, Moisés, pero prefiero que mueras en mis manos antes que mueras en manos del enemigo. Haz pacto conmigo, Moisés. Haz un pacto con el Señor. Tu llamado es importante. Puedes que cante bonito, puedes que tenga un ministerio bonito, pero la santidad de Dios es más grande que eso. Tu llamado, tu hablar bonito, tu elocuencia, el viajar mucho, lo que sea que tú hagas, esas cosas no son más importantes que vivir una vida consagrada para Dios. Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Van a haber situaciones en tu vida que te van a sacar tal vez de los límites de Dios, que tal vez no vas a poder hacer lo mismo, que las mismas cosas que haces en los límites de Dios. Por ejemplo, tal vez en el colegio no vas a poder hacer lo mismo que hacen en la iglesia, que haces en este lugar. Tal vez en tu trabajo no vas a poder hacer lo mismo que haces en la intimidad con Dios. Pero el enemigo quiso sacar a Daniel y a sus amigos de esos límites. Pero Daniel propuso en su corazón que no se iba a contaminar. ¿Sabe qué hizo Daniel? Como el enemigo me sacó de los límites, yo voy a traer los límites de la consagración a mi vida. Esté donde esté, aunque sea en la universidad, aunque sea en el trabajo, los límites de Dios me van a perseguir. La consagración de Dios me va a perseguir. Y Dios va a respaldar eso. Así que hoy te vengo a hacer una invitación. Haz un pacto con Dios de consagración. Ponle límite a tu vida, pero esos límites no van a ser para molestar tu vida. Esos límites no van a ser para inquietar tu vida. El altar está abierto. Y te voy a decir algo antes de que pase. Tomar los límites de Dios va a hacer que te vuelvas enemigo del mundo. Pero si lo haces, Dios está dispuesto a pelear contra el mundo por ti. Ahora está en tu corazón como lo estuvo en Daniel, un joven sin tacha que propuso en su corazón un pacto de consagración. No te vayas de este lugar sin hacer un pacto con Dios. A lo mejor tienes que hacer un pacto con tus ojos, con tus manos, con tus pies. A lo mejor tienes que hacer un pacto con tu cuerpo. Pero todo sea para mantenerte en los límites de Dios. Todo sea para ser alguien consagrado para Dios. Dile ahí, Señor. Dile ahí en tu corazón, Señor, tal vez he pasado mucho los límites. A pesar de que aún se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida. Pero no quiero que me pase lo de Sansón. No quiero que un día deje de recibir golpecitos en mi corazón. No quiero que un día deje que mi corazón se perturbe. No quiero, Señor, que el Espíritu Santo se deje manifestar en mi vida. ¿Qué vas a hacer, joven? Cuando los que te ponen límite no están. Había un jovencito llamado Joás. Fue rey a los 7 años. Y dice que mientras tuvo el sacerdote, mientras él tuvo un sacerdote, dice que hizo todo lo recto, todo lo agradable delante de Dios. Pero cuando el sacerdote murió, hizo lo malo. ¿Qué vas a hacer si un día tus padres no están? ¿Te vas a olvidar del evangelio? ¿Qué vas a hacer si un día tu maestro de justicia no está? ¿Te vas a apartar de los límites que te puso? ¿Qué vas a hacer? Aquí hay niños que ya perdieron su madre. ¿Qué vas a hacer si ellos no están?
Haz hoy un pacto en tu corazón con Dios para no pasar esos límites, porque aunque te falte personas en tu vida, podrás permanecer en Él, podrás perdurar en Él, podrás hacer la tarea de Él. Dile ahí: Señor, te he fallado muchas veces, pero como Sansón, tú lo reconciliaste. Tú volviste a tener misericordia con él. Y Sansón renovó su pacto con él y fue llamado un héroe de la fe. Ezequiel 16, 62 dice: yo renovaré mi pacto contigo y tú reconocerás que yo soy el Señor. Hoy haz pacto con el Señor y tu vida va a reconocer que el Señor es tu Dios. Y tu vida va a reconocer que alejado de Él no puedes hacer nada. Y cuando pasen los años vas a decir: Señor, gracias, porque tus límites me guardaron, porque tus límites me protegieron, porque el pacto que hoy hago contigo de consagración van a hacer que yo pueda cumplir la labor que tú tienes para mí. Pero entiendo que tu santidad es más importante que cualquier cosa. Pero entiendo que tu consagración es más importante que cualquier cosa. Amén y amén.